Hi, everyone. Thank you for joining us for another amazing topic of conversation. Hola a todos. Nuestra conversación hoy es en español. Entonces, antes que nada, quiero darle las gracias a nuestros sponsors, el Health Channel. Por favor, todo lo que tengan relacionado con la salud, inscríbase a su newsletter. Y también cualquier cosa relacionada con lugares para trabajo. Alexa's Workspace les puede proporcionar ya sea una hora, un mes o un año. Magali, qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. No, el honor es mío, después de que tú tienes un podcast que llegó a ser número uno, que tuviste un cambio impresionante, es increíble. Entonces, sí me encantaría que cuentes la historia de lo que hay detrás de tiene que haber algo más. ¿Cómo Mm. nace esa idea? Bueno, a ver, mi profesión y mi formación es en ingeniería en sistemas. Entonces, yo tengo una carrera de 10 años trabajando en tecnología, em, pero yo sentía como que ya en 2016 empecé a sentir que no quería estar como por el resto de mi carrera en un formato de oficina, como con mucho dolor en la panza, volviendo a mis vacaciones, ¿viste? Esa sensación O de sea, no quiero era volver a la como oficina. esa Sí, sensación, yo la llamaba de cuando uno iba al colegio el primer día después de exacto. todas las vacaciones. Es el dolor de la panza a las 7 de la tarde, que a mí ahí me empecé a dar cuenta que es como, estoy en un problema si sigo haciendo lo mismo por los próximos 40 años. Y también, a ver, lo cuento desde una situación de privilegio, donde no era tan obvio para los que me veían de afuera qué es lo que estaba mal, y mi alrededor me decía como, ¿de qué te quejas? ¿Viste? Para mí es una pregunta muy peligrosa, esa, porque Sí, porque, quejate y cambia todo lo que quieras, ¿y qué importa? no, pero es que de qué te quejas es algo que puede ser visto, depende del ángulo que lo veas. Sí, también creo que es una pregunta que nos promedia para abajo, lamentablemente, porque hace que te quedes en donde estás. Y, Correcto. Y no y no quieras está, no salir está bien, y no está bien adelante eso. o cambiar algo que te va a traer más Claro. felicidad. Ujú, sí. Así que yo ahí como que me replanteé internamente, porque yo digo, como es muy fácil decir que es algo que no querés, es difícil hasta que encontrás que sí. Entonces, en esa búsqueda, ahí me encanta trabajar, me encanta construir proyectos, o sea, no veía que mi salida fuese como decir, me tomo un año sabático para ser backpacker en Asia y vuelvo a mi vida común, como que no iba a funcionar para mí. Entonces, dije que quería ser nómade digital. 2016, yo soy ¿Que querías ser argentina, qué? nómade digital, que yo quería trabajar a distancia y viajar por el mundo. Ah, ok. Yo te hablo muy previo a la pandemia, donde no se creía que se podía hacer esto que yo te estoy diciendo. Algunos de países de primer mundo más desarrollados lo hacían, Estados Pero Unidos, no era Alemania, pero no muy común. latinos. Sí, y no era muy común. No, no era tan común. Yo siendo mujer de Argentina, o sea, como el nicho era mi situación. Entonces me decían, te estás imaginando cualquier cosa, esto no se puede, no existe, te van a secuestrar, no sé qué, no sé qué. Y, y a los 2 años de idas y venidas lo conseguí. Yo empecé a trabajar remoto antes de la pandemia, entonces me la pasé viajando. Yo en los últimos 5 años di 5 vueltas al mundo, siempre trabajando a tiempo completo. Em, Esa es para otra conversación. Tus experiencias entonces, viajando el mundo. entonces, cuando en el medio de estos viajes, aparece esta idea de, como post pandemia, de querer O hacer un sea, te tocó podcast. la pandemia viajando por el mundo. Justo, medio de casualidad, yo había vuelto a Argentina un par de meses antes, em,
había tenido como un viaje corporativo a la oficina y había vuelto de casualidad, no para quedarme demasiado, y me agarró acá la pandemia, que justo en Argentina fue de las más extendidas del mundo. Así que me quedé acá un largo rato hasta que se volvió a abrir el espacio aéreo y volví a viajar. Eh, pero bueno, en esto de los viajes, apareció la idea de hacer un podcast para contar. Era una premisa muy sencilla, que es por qué yo tenía tanta gente a mi alrededor que hacía cosas como del 1%. Personas que eran outliers en sus historias de vida, como, no sé, construían empresas o vendían un proyecto o eran freelance y viajaban por el mundo o ganaban becas internacionales. Yo decía como, ¿por qué estas personas hacen lo que hacen y lo logran si yo los veo y son personas normales? ¿Y qué Nadie es hijo de esperaba? O sea, ¿qué te millonarios. imaginabas de estas personas? Es que yo ¿Qué? decía, como, tiene que haber acá un denominador común que lo tengo que poder desarmar, porque se los ve normal y a la vez hacen cosas que para mí son extraordinarias. Y son muy fuera de lo general, de lo común de las personas. Entonces así empezó. Y solamente fue como, yo me lo tomé como un experimento de hacer el podcast solo para que exista. Iban a ser 10 capítulos para que exista y que la idea no quede en en un documento de Word o en una nota en un cuaderno. Como que esa era la premisa del por qué hacerlo. Es un poco como el hecho mejor que perfecto, ¿viste? Romper estos círculos de todos tenemos ideas y nadie hace las ideas. Entonces es como, vamos a hacer la idea. Eh, Antes que mi, ya nadie tuviera podcast, o sea, antes que se volviera no, mucho más común. más o menos, o sea, fue después de la pandemia, ya había mucho más. eh, pero bueno, es un formato que a mí me gustaba mucho, pero lo que yo veía era que todo el contenido estaba en inglés, que es lo que yo leo y escucho todo el tiempo. Decía, en inglés hay cosas que son espectaculares. Esto no Tuviera. existe en español. O sea, estamos tan atrás que no está bien. O sea, ayuda a la desigualdad estructural que tenemos los latinos porque no hay información, porque no hay referentes y que te digan como, esto se hace de estas tres maneras, o yo hice esto y me equivoqué, pero falta eso. Por eso elegí que sea en español el podcast y no en inglés. Pues yo decía, en inglés ya hay suficientes cosas, en español nos falta, o eso es lo que yo creía. Entonces hicimos el podcast y empezamos, sacamos los tres primeros, llegamos al 10 muy rápido y fue como, bueno, sigamos. Como, no sé, acá hay Porque algo, es información, es contenido. sí. Entonces seguimos y a los 6 meses se convirtió el show más escuchado de Argentina, Wow. a sorpresa de todos, empezando por mí, que llegaron tantos mensajes. No sé cómo explicarte, nunca me pasó algo igual, que sea como cientos de mensajes por todo tipo de canales, desde mi WhatsApp, emails, mensajes de Instagram, LinkedIn, lo que te imagines, como diciendo, Magali, a mí me pasa algo parecido y estoy encontrando, tiene que haber algo más, las palabras para explicar qué es lo que me pasa. Y me di cuenta que no soy la única persona. Y ahí fue una súper revolución cuando a mí me llegan mensajes de personas desconocidas que me empezaron a decir, yo estoy tomando decisiones de vida gracias al podcast. Entonces me decían, Imagínate. "Renunci- renuncié a mi trabajo después de 20 años, acá está mi telegrama de renuncia, pensé en vos. Wow, y te Gente que me... toma como una responsabilidad cuando te dicen eso que A ver, lo que yo creo es, la persona ya estaba propensa, correcto, a ya irte. tenía ganas, no es Sí, la primera vez que lo estaba pensando, pero habrá, no sé, qué habrá escuchado,
del podcast, y ahí es cuando es como un poco la gota que rebalsa el vaso. Es Correcto, que para le mí, deje el empujón y se siente que sí, sí puede. Ese exacto. es el significado de empoderamiento. Y para mí es tener referentes, que vos puedas decir, yo el podcast lo veo como un catálogo de vidas, que vos puedas decir, bueno, ¿con quién me siento identificado? O sea, quizás esto que yo estoy queriendo hacer existe, o quizás este problema que yo estoy sintiendo se puede resolver si yo voy e intento hacer lo que hizo Gladys. Entonces, por eso para mí es tan importante, es un catálogo. Entonces, me enfoco en conseguir, esto es todas las semanas, ininterrumpido, desde que empezamos no fallamos ni todos los martes un capítulo nuevo. Entonces yo busco mucha diversidad de backgrounds, de historias, de países, de cosas que les hayan pasado a las personas, de profesiones, para poder desarmar. O sea, ¿cómo hacen estas personas para hacerlo? Eh, entonces, bueno, gracias a que llegaron todos estos mensajes de personas diciendo, vos me dijiste que yo podía, entonces ahora me compré un pasaje y me fui a trabajar a no sé dónde. Mira, yo siento que ahí tuve como la buena y la mala suerte de que le vaya bien y de creer que yo podía armar una compañía con esto. Porque yo ya había pasado por muchos trabajos, muchos proyectos, muchas experiencias, donde te das cuenta cuando algo tiene tracción y cuando no. Correcto. Y, Acá había, y hice mil cosas. te retiraste de tu trabajo para empezar esto. Bueno, fue un solapamiento. Eh, Oh, yo también justo estaba como en un trabajo donde ya el burnout me estaba persiguiendo, ya no estaba contenta. Entonces fue como un poco un periodo de experimentación donde yo en realidad dije, me tomo unos meses, me reenfoco y vuelvo a mi trabajo, como vuelvo a un trabajo en tecnología. Y en todo ese medio es cuando el podcast explota y digo, bueno, esta es mi oportunidad, como que si hay, está el concepto de momentum, como que hay momentos donde vos tenés que agarrar y surfear la ola. Ese fue mi momento, por eso lo hice. Yo, de nuevo, te hablo desde mi situación donde yo puedo volver a tecnología si todo esto sale mal y no pasa nada. O sea, gané experiencia y bueno, sí, pero esos son los riesgos que todos tomamos. exacto, Sea, sí, si no tomas un riesgo, nunca vas a saber si te funcionó o no. totalmente. Y yo lo veo ahora en retrospectiva, creo que hay que ser como muy valiente para decir, veo algo y voy con toda. Porque eso no es nada fácil. Porque te puede pasar la oportunidad por delante de tus ojos, pero decir como, yo creo que acá hay algo que si lo trabajamos bien puede ser gigante y puede ayudar a gente, y hacerlo, eso es muy difícil. Totalmente. Y entonces ahora, ¿cómo vuelves un podcast una compañía? Bueno, entonces ahí fue empezar a ver qué oportunidades de modelo de negocio había. Yo lo primero que hice user research. Empecé a preguntar quién es muy fanático del podcast. Aparecieron personas, entonces agendé 30 videollamadas uno a uno de media hora donde me contaban, yo les hacía preguntas. Les preguntaba de dónde eran, de qué trabajaban, cómo llegaron al podcast, qué escuchaban, qué les gustaba y qué no, y a quién les gustaría escuchar. Bueno, y así, conocer a personas y después conocer a estos 30, pues los hice todos seguidos. De todos lados del mundo, todo tipo de edad y todo tipo de profesiones. Lo siguiente que hice, como el primer producto pago, fue la membresía, que fue, todas estas personas se sienten solas, que nadie más los entiende, y el podcast es como ese engranaje que une a estas personas inconformistas, vamos a unirlos. O sea, que no me escriban a mí, que se hablen entre ellos. Esa fue la primera premisa. Entonces, casi a inicios del 2023, ese fue el primer producto que sigue con ¿Y unos cómo los talentos. conectaste? ¿A través de qué plataforma? Bueno, y ahí hay, o sea, tenemos, la dinámica es que tenemos clases todas las semanas, hay un chat donde durante la semana hablamos y yo estoy todo el tiempo
les comparto cada oportunidad, beca internacional, programa de no sé qué, oportunidades, búsquedas abiertas de trabajo remoto. Estoy todo el tiempo diciéndoles, apliquen, apliquen, apliquen. Acá, este es el lugar, porque yo tengo mucho acceso a esa información que es muy difícil de encontrar. Entonces, meses después, tenemos como casos de éxito que amo estos casos, donde Greta, que es de Argentina y vive en España, entró a un programa en Harvard porque lo conté y ella se animó a postularse y tuvimos una sesión de cómo aplicar a becas internacionales y entró. ¿Entendés? Son cosas como increíbles. O sea que empezaste a crear como una comunidad. Sí, ¿Y exacto. cómo va en este momento como compañía? Bueno, entonces ese fue el primero. Después yo me gané una beca para ir a Georgetown en Washington, D.C. para representar a Argentina en Estados Unidos, como un programa de emprendedores de impacto. Y yo decía, tiene que haber impacto social en esto. Yo creo que hay, no lo podía explicar muy bien, y también me decían como, Magalí, deja de imaginarte, o sea, vos haces un podcast, ¿qué hablas de una compañía de impacto social? Yo decía, sí, porque si las personas acceden a mejores oportunidades laborales, eso como le va mejor a ellos y a sus familias, y como acortamos esta brecha de desigualdad. Entonces hoy, ya un tiempo más después, un año después, es una compañía de educación, tiene que haber algo más, donde ayudamos a profesionales a que tengan mejores oportunidades y tenemos, sigue la comunidad, unos perfiles que yo lo estaba viendo hoy a la mañana, es increíble. Y ahora, bueno, hacemos como un curso de transformar carreras a trabajo remoto. Personas que vienen trabajando hace muchos años en cualquier industria y me dicen, ¿cómo hago para tener flexibilidad en mi trabajo? ¿Cómo hago para poder trabajar a distancia? Entonces, estoy ahí yo contando todo lo que aprendí en la industria, años y años y años pegándome la cabeza contra la pared para entender todo esto. Entonces, se los doy servido eh, para que ellos puedan acceder. Entonces, viene mucho de cómo hacemos que candidatos y que empresas funcionen mejor trabajando de forma híbrida, con un talento distribuido en todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos que... Perdón. Tranquila. ¿Cómo hacemos para que se gestionen los talentos, que seamos mejores comunicando, más responsabilidad, más accountability, herramientas digitales? ¿Cómo hacer para vos gestionar tu equipo, a tu líder, tener mejores relaciones con gente que no conoces y son muy distintas a vos en distintas zonas horarias? Entonces, ese es como el tema, trabajo a distancia y trabajo híbrido para candidatos y para empresas. No tienes nada específicamente, por ejemplo, para hombres, para mujeres, o sea, No, lo haces en general. sí, sí. Y te digo por qué. Tiene una razón esto, que es que yo siempre quise que tiene que haber algo más, sea como unisex, por así decirlo. Yo soy mujer en tecnología. Yo sé lo Que, que es que es la el dos por desigualdad. ciento a nivel mundial. A mí no me lo digan porque yo fui la única Sí. mujer en los equipos, la única latina, la única... Entonces yo lo sé, pero para mí la conversación se cambia cuando estamos todos involucrados y que no sea una conversación como de mujeres entre mujeres, porque los Sí. hombres también tienen que estar en esta conversación para que las cosas cambien. Entonces, por Sí. eso yo decidí que sea como genérico. Yo igual, obvio que yo quiero que las mujeres tengan mejores oportunidades. Entonces yo siempre digo como, a veces meto un asterisco y digo como, si sos mujer, tenés que aplicar igual, aunque no sientas que estés lista, aunque tengas Bueno, dudas, aunque creas que no cumplís con todo. es Aplica que si igual. la mujer está más preparada, puede cerrar esa brecha que hay salarial. O sea, Sí, es impresionante la diferencia. sí, pero lo que pasa es que no creo que el principal problema es que no estamos preparadas. No Recontra estamos es preparadas. también el miedo a tomar otro paso.
Sí, Hay también falta varias cosas. información para poder negociar, saber cuánto La mujer no vale tu negocia, trabajo. la mujer no negocia, Exacto, el hombre sí. exacto. Están en los círculos correctos. Bueno, son un montón de cosas. Por eso creo que las mujeres estamos súper preparadas. Preparadas de más. Pero hay veces que no estamos en los lugares correctos. Y bueno, terminamos viendo esta desigualdad en género que es completamente real y que tiene que cambiar. Y, y bueno, y yo creo que con eso, como democratizando toda esta información, hace que, no sé, creo que puede ayudar a igualar todo eso. No, porque si empezaste así, claro que puedes ayudar muchísimo. Y ahora estás full time en esto. Full time en esto, con un equipo. Wow. Sí, sí, O sea que sí, tú también eres como, una inspiración para el resto del mundo que sí se puede. Porque tú sí, es también muy querías difícil. cambiar, querías salir de esa rutina de la oficina. Sí, sí, totalmente. Y también yo estoy como haciendo otros roles, si bien aplico absolutamente todo lo que aprendí en tecnología en los últimos años, tengo que aprender otros roles, porque me exige a mí como líder del proyecto desarrollar un montón de otras cosas que yo no las tenía que hacer, porque antes lo resolvía otra persona, ahora lo tengo que resolver yo. Pero bueno, ahí tienes tu reto, Sí, ahí tienes otro reto. sí, Magali, gracias. De gracias a verdad vos. que espero que podamos inspirar el resto de la gente que quiera seguirte y hacer un cambio. Ojalá que sí. Y yo llego Síguela y como, tiene que haber algo más. eso, ya creo que el nombre dice todo, como que si ya estás como Sí, es como que hay incómodo, detrás de tiene que haber algo más. exactamente. Así que eso, si después escuchan esto, me mandan un mensaje, me escriben y charlamos. Mira, mil gracias y a todos les deseo que tengan una buena semana. Hasta la próxima semana y por encima de todo, que estén bien y que haya paz en el mundo.